Iglesia, buenos días, ¿cómo están? Bueno, nos alegra saludarlos mucho y dar inicio a este espacio que hemos querido tener con ustedes. No porque tengamos mucha experiencia en el campo, en realidad de los que estamos aquí somos de los papás más nuevos, sino porque vemos la necesidad en nuestra iglesia de tratar estos temas de crianza, sobre todo porque nuestras nuevas generaciones, cuando puedan decidir por sí mismas, están decidiendo lejos del Señor y están alejándose de nuestro Dios. Entonces, chicos que hemos tenido aquí en nuestra iglesia, que han crecido en nuestras clases de escuela dominical, son chicos que han llegado a su adolescencia, a su juventud y desafortunadamente hoy no están aquí. Entonces ese ha sido como nuestro dolor, nuestra preocupación, y hemos dicho, como iglesia debemos hacer algo, y como iglesia queremos hacer algo, y entonces queremos empezar a trabajar desde nosotros mismos, desde los padres, para bendecir la vida de nuestras nuevas generaciones y para hacer frente a un mundo que se está llevando con mucha facilidad, desafortunadamente, el alma de nuestros chicos, y aquí nos estamos quedando los adultos, ¿cierto? Los ancianos. ¿Y dónde están nuestros jóvenes? ¿Y dónde están nuestros adolescentes? Entonces, si estamos aquí no es porque tengamos mucha experiencia, sino porque queremos que entre todos, como que juntemos esfuerzos y trabajemos en pro de este propósito, que es la salvación de nuestros hijos y de las nuevas generaciones de nuestra iglesia. ¿Listo? Entonces vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios y vamos a pedirle al Señor que sea Él quien nos enseñe, y más que enseñarnos, el que nos anime y nos motive a poner estos conocimientos en práctica. El que nos recuerde todos los días en nuestro cotidiano con nuestros hijos lo que debemos hacer. ¿Listo? Maravilloso Dios, te damos muchas gracias, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por esta familia, por esta iglesia, familias en Dios. Gracias, Señor, por esta congregación que tú has formado en este lugar. Señor, yo te doy gracias porque tú nos has permitido conocerte, Señor, y muchos, Señor, hemos venido a este lugar con nuestras familias. Muchos, Señor, hemos crecido aquí, Señor, y somos fruto de las enseñanzas de este lugar. Y yo te doy gracias, Señor, porque esta es nuestra congregación. Hoy nos presentamos delante de ti, Señor, reconociéndote como nuestro Dios, como nuestro Señor, nuestro Salvador, y reconociendo también, Señor, que hemos fallado, que como padres, Señor, hemos fallado, que como iglesia, Señor, hemos fallado, y que producto de esas fallas, Señor, de esos pecados, de esos errores, Señor, hoy muchos, Señor, de nuestros niños, de nuestros jóvenes y adolescentes están lejos de ti, Señor. Y hoy te queremos, Señor, pedir que hables a nuestras vidas, Señor, que hables a nuestro corazón y que nos enseñes, porque tú fuiste el que creó todas las cosas, Señor. Tú diste un orden para todo, Dios. Tú diste unas instrucciones, Señor, para todo, para la crianza de los hijos también, Señor. Y hoy queremos venir a ese manual precioso que tú has dejado y escuchar algo de tu parte, Señor. Hay mucho que hablar, pero te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a optimizar el tiempo, a ser eficientes, Señor, a aprender y a escuchar lo que necesitamos en esta hora, Señor. Oramos para que no sean palabras de hombres, Señor. Oramos para que no sean ideas humanas, Señor, sino para que sea tu voluntad, tu sabiduría, tu conocimiento revelado en esta mañana a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo en este lugar, Señor. Gracias por este grupo de papás, de mamás, de abuelos, Señor, de tíos que están aquí. Los bendecimos, Señor, y te pedimos, Señor, que podamos recibir algo especial de tu parte, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amada iglesia, como ya bien lo dijo mi esposita, pues somos bien jóvenes en el asunto, pero hemos estado trabajando con la juventud de alguna manera en la iglesia, y por eso tenemos esa inquietud en nuestro corazón. Así que queremos empezar este día
tratando de ponernos en una idea hipotética que en algún momento va a ocurrir, pero quizás hoy no. Pero quiero que todos pensemos si hoy muriéramos nosotros los que somos padres. Entonces piense usted, si hoy muriera yo, ¿mis hijos seguirían en el camino de Dios? Piensa en un momento, si hoy tú como papá o mamá murieras y ya no estuvieras más con tus hijos seguirían en el camino de Dios? ¿Tú qué crees? ¿Que sí o que no? ¿Sí? Entonces, cada uno téngalo ahí en su corazón esa respuesta y piensen en eso. Y vamos a abrir la Biblia en Jueces capítulo 2, versículo 10. Y la palabra de Dios en la versión Reina Valera dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Es decir, que está hablando de la generación de Josué el conquistador y de los que lograron conquistar esa tierra prometida, ¿verdad? Y dice, toda aquella generación también fue reunida a sus padres, es decir, murió toda la generación de los grandes, de los adultos, de los abuelos, murieron. Y dice la Biblia, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Ah? Entonces imaginémonos eso. ¿Qué tal en nuestro hogar pasar algo así, no? Que de pronto nosotros muramos y dejemos ya este lugar y nuestras generaciones se levanten lejos del corazón de Dios. Es algo doloroso, pero es algo que bien puede pasarnos a nosotros como padres. Y de pronto escuchamos ese versículo y decimos, no, a nosotros no nos pasa porque somos cristianos, porque ya hemos traído a nuestros hijos a la iglesia y porque ya conocen a Dios. Pero ese conocer implica muchísimo más que un domingo hayan escuchado aquí que existe un Dios. Ese conocer implica mucho más que pensar que de pronto eso que decía mi papá de Dios, de pronto sí es verdad, pero de pronto no. Ese conocer implica una relación, ¿sí? Entonces cuando dice ahí que se levantó una generación que no conocía a Dios, de pronto fue una generación que escuchó alguna vez a sus papás decir que había Dios, que los llevaron de pequeños a alguna celebración, a alguna fiesta de las que celebraban, pero cuando dice no lo conoció es no intimó con Dios, no se relacionó con Él, no se ocupó de pasar tiempo con Él y de hacerlo su Dios. Entonces puede que nuestros hijos estén aquí, pero puede que aún no conozcan al Señor, ¿sí? Y que estén aquí no garantiza que lo conozcan. Así que hoy queremos preguntarnos algo y es, ¿qué espera Dios de nosotros como padres? Y así se titula la enseñanza. Y quiero que pensemos en esto, ¿qué espera Dios de nosotros como papás? Pensemos qué será lo que Dios espera de nosotros, qué querrá Él de nosotros. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes que Dios espera de nosotros como papás? Levantemos una generación para Él. Que levantemos una generación para Dios, sí, muy bien. ¿Sí? Que instruyamos a los niños en el temor de Dios. Que instruyamos a los niños en el temor de Dios, muy bien. Amén. Así es. Yo creo que tenemos bien claras algunas cosas. Señor, por eso atrás. Tenemos un buen ejemplo. Muy bien, claro, tenemos un buen ejemplo, sí, Señor. Muy bien, buen punto. Así es. Entonces quiero que hagamos nuestras Biblias en Deuteronomio 4:9. Miren lo que dice. Por tanto, Deuteronomio 4:9 dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma. Dice Dios, guárdate y guarda tu alma con diligencia. Esto se lo está diciendo a los grandes, a los adultos, a los que estamos acá. Guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ¿sí? Y se refiere a que a las cosas que Dios ha hecho por ti, por tu vida, por tu familia, las cosas que Dios ha hecho por ti. Guarda tu alma de no olvidar las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y nosotros en la Biblia vamos a encontrar mucho esto, a los hijos y a los hijos de tus hijos. Alguien decía, la Biblia dice que la corona de los ancianos, de los viejos, son sus nietos. Y alguien decía que esto tiene mucho sentido en esta idea, y es que cuando un abuelo ve que sus nietos aman a Dios, esa es su corona. O sea, el abuelo puede decir, o sea, que por la providencia de Dios pude hacer un buen trabajo y Dios puso gracia en lo que hice como papá,
y ahora no solo mis hijos, sino mis nietos aman a Dios. O sea, la intención de Dios es que los adultos lleguemos a impactar no solo a nuestra generación inmediata, que son los hijos, sino a nuestros nietos. Ese sería un trabajo fabuloso. Esa es la evidencia, y por eso es la corona, porque es la evidencia de que hice un buen trabajo. Si mis nietos son temerosos del Señor, lo conocen y lo aman, eso quiere decir que yo hice un buen trabajo, no solo con mis hijos, sino también con esa generación a la que sembré. Entonces, por eso hay un pastor que dice que yo sabré si fui buen cristiano cuando vea que mis nietos fueron o son cristianos. Así yo sabré que hice un buen trabajo. Entonces yo pienso de pronto en mis nietos y digo, yo quiero ver a mis nietos en los caminos del Señor. Y eso lo empiezo ya, ahora. Claro, mis hijos están pequeños, pero si yo no hago un buen trabajo en este momento, probablemente mis nietos nunca conocerán al Señor. Amén. Entonces quiero que leamos el Salmo 78 del 1 al 7. Y dice: escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Escuchen lo que dice acá: abriré mi boca en proverbios y hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Y miren este versículo: las cuales hemos oído y entendido, dicen ellos, que nuestros padres nos las contaron. Estos papás hicieron un buen trabajo. Miren, el que escribe el Salmo está diciendo: les voy a contar cosas que hemos oído y entendido. O sea, fueron papás que les hablaron e hicieron que sus hijos entendieran. Entonces dicen: las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. Y ahora él dice: no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán y los que se levantarán cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Iglesia, podemos encontrar muchos versículos en la Biblia que nos habla de esto. Si nosotros pensáramos hoy cuál es la voluntad de Dios para nosotros los padres, es que nosotros nos preocupemos mucho por contarle a nuestros hijos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y cómo también Dios lo puede hacer en la vida de ellos. Nosotros como papás hemos tenido algunas ideas aquí con mis padres, de los abuelos de mis hijos. Queremos escribir un libro que sea la historia de mis papás. Porque ustedes ven en la Biblia que siempre habla de Egipto, ¿no? Pero ¿quién de aquí vivió en Egipto y fue esclavo en Egipto? ¿Alguien levante la mano? Ninguno, ¿cierto? Esa es la historia del pueblo de Israel. Pero tú y yo tenemos nuestra propia historia. Mis hijos deberían conocer que mis padres, cuando tenían 3 o 4 años de casados, estaban a punto de divorciarse. Mis hijos deberían conocer que Dios hizo algo en el corazón de mamá. En este mes de marzo, ¿cierto? Hace como 40 años, Dios tocó el corazón de mi mamá y mamá llegó a los pies del Señor. 2 meses o 3 meses después llega mi papá y Dios restaura ese hogar cuando solo estaba mi hermano Ricardo. Y después, gloria a Dios por las reconciliaciones, llega Sonita y llegó yo también a la familia. Si Dios no hubiera hecho esa obra en ellos, yo no podría estar aquí, ni tendría mis hijos, ni estaríamos viviendo lo que vivimos con mis hijos. Ellos deberían conocer la historia de sus abuelos, de cómo ellos llegaron a Dios y de cómo sus padres, en medio de sus errores o de las cosas que hayan vivido, encontraron la misericordia de Dios. Porque si solamente estamos hablando de Egipto y no lo aterrizamos a nuestra historia, pues nuestros hijos van a entender que Dios es alguien lejano, que hizo algo allá en Egipto y en Israel, pero no aquí, en Colombia, en Boyacá, no sé, donde sea, ¿cierto? En mi casa, en mi familia. Ahora, eso no quiere decir que no les vamos a hacer énfasis en la palabra de Dios, porque ellos deben saber que el mismo Dios que abrió el mar rojo es nuestro Dios, el que nos saca de nuestras angustias. El mismo Dios que sacó a Daniel del foso de los leones y los libró de ser devorado por esas fieras, es nuestro Dios.
el que nos escucha hoy es el mismo Dios, el que no ha cambiado, es inmutable, ¿cierto? Entonces ellos tienen que apersonarse de ese Dios y decir, es mi Dios. No es el Dios de Daniel, no es el Dios de José, es mi Dios. Es el Dios de mis abuelitos, es mi Dios. Y ellos deben conocerlo y reconocerlo así, de esa manera. Y vamos a ir a un pasaje muy famoso, que es Malaquías 2:15. Y dice así. En Nueva Traducción Viviente dice, ¿no te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Dianita ahorita nos decía, el Señor quiere una descendencia para Él. Y eso es lo que nos dice este pasaje. ¿Qué quiere Dios de una unión, de un matrimonio entre hombre y mujer? Quiere hijos, pero no que vivan para el mundo. No que se vayan tras los dioses de este mundo, tras los placeres de este mundo. No que cuando lleguen a la mayoría de edad se volteen y le den la espalda al Señor. Lo que Él quiere es una descendencia para Él. Hijos que vivan para Él y que a su vez tengan otros hijos que también vivan para Él. Y así es como a lo largo de la historia el mensaje del Señor ha tenido vigencia, por familias valientes que han levantado generaciones para el Señor. Porque si no, hace mucho tiempo el mensaje del Evangelio se hubiera extinguido y nosotros hoy no tuviéramos esta palabra. Por familias valientes que decidieron creerle al Señor y levantar generaciones en su nombre, es que hoy nosotros podemos conocer el Evangelio. Yo quería también decirles que, miren que aquí dice en el versículo, una generación que viva para Dios, ¿cierto? Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Hay un pastor que dice, se llama Rey Matos, y él tiene un libro que se llama Que mis hijos te amen. Y cuando él le dice a Dios, dime cómo hago para que mis hijos te amen, la respuesta de Dios es, ama a tu esposa. Y por eso los que hoy tienen la bendición de estar todavía juntos, yo creo que uno de los mejores testimonios de que Dios es real y de que Dios existe es que los hijos evidencian un amor mutuo entre hombre y mujer, entre el esposo y la esposa. Muchos hijos no llegan a ser una descendencia para Dios porque lo que han visto en los hogares desde que son chiquitos es todo lo contrario a lo que se predica en la iglesia en la vida de sus papás. ¿Sí? Pues no ven el amor, no ven la paciencia, no ven la misericordia, no ven el perdón, sino que están viendo peleas, están viendo humillaciones, están viendo tantas cosas, e incluso cuando crecen dicen, no, yo no me caso ni loco, o sea, ya viví esa experiencia ahí en mi casa, yo no quiero eso. Y ahí donde va la responsabilidad en nosotros los padres. Entonces Dios dice, hey, yo quiero una descendencia que me ame, por eso guarda tu corazón y sé fiel a tu esposa, sé leal a tu esposo. Entonces, en esos pasajes que hemos hablado, ¿a quién le habla Dios? Referente a los hijos, ¿quiénes son los responsables? Padres, papá y mamá. El Señor nunca dijo, maestros, enseñen bien a los niños, tíos, vecinos, enseñen bien a los niños. Jamás el Señor delegó la responsabilidad del cuidado de los hijos y de la educación de los hijos en papá y en mamá. Entonces, ¿qué está pasando ahorita? Y les voy a leer una imagen que, si Frank nos ayuda a ponerla ahí, es de Paul Washer y dice, sus hijos irán a la escuela pública y serán entrenados por alrededor de 15,000 horas en pensamientos seculares. Y luego irán a la escuela dominical a colorear una imagen del arca de Noé. ¿Creen que eso será suficiente para que ellos estén firmes contra las mentiras que les dicen? ¿Ustedes creen que eso es suficiente? Entonces tenemos una sociedad que ha delegado esa responsabilidad que les dio Dios. Dios les dijo, papá y mamá, cuiden y formen a sus hijos. Y papá y mamá dijeron, bueno, entonces jardín, escuela, vecinos, tíos, abuelos, cuiden y eduquen a mis hijos. Esa responsabilidad que el Señor nos dio la hemos delegado. Y vemos, sí señora. Es que quería
decir algo, y es que hoy más que nunca los papás los veo felices porque hay la jornada única en los colegios. Y la jornada única es que dicen, uy, no, yo mando a mi niño desde muy temprano en la ruta y lo recojo a las 5 de la tarde de la ruta. Y descanso. Entonces yo creo que como iglesia tenemos que traer esta reflexión y no alegrarnos de eso, lastimarnos de cómo destierro a mis hijos del nido de mi casa, de donde yo les puedo dar esa leche espiritual y ese alimento sólido posterior. Muchas gracias. Así es. Y hace poco hablábamos con una pastora de nuestra misión y ella nos contaba que en su experiencia hace muchos años, cuando ella era niña, no existían los colegios para niños pequeños. Había una escuela, pero esa escuela se entraba más o menos hacia los 7, 8 años de edad. 7 años. Y ya iban, ¿qué? Ya iban leyendo y con lo básico, ¿cierto? ¿Cuántos de aquí les tocó así? ¿Cierto? Eso de preescolar, de jardín, de prejardín, eso no existía, ¿cierto? Yo no sabía eso, por ejemplo. Imagínense, ahorita para nosotros es normal. Desde los 2 años yo puedo dejar a mi niño en el colegio y eso es normal. Es, no. Y nocturnas. Entonces miren cómo hemos pasado a través de la historia de cada vez, desde los niños más pequeños, incluso si mi bebé tiene 3 meses, yo lo puedo ir a dejar a una guardería. No, me lo reciben. Sí, de hecho, en los trabajos, ¿no? Le dicen a la mamá, bueno, mamá, ¿usted qué va a hacer con su hijo? Y si no, suerte, ¿no? Entonces, Le damos 3 meses, lo alimenta y después mire a ver usted qué hace con su hijo, ¿cierto? Entonces, desde más pequeños, cada vez más, se ha ido normalizando el que vayan al jardín, el que vayan a la escuela, el que vayan a la guardería, y ahora lo que decía la pastora, desde más tiempo, ¿sí? Entonces, antes era media jornada, ¿no? O cuando yo estudié, ya me siento un poquito vieja, cuando yo estudié era de 6 de la mañana, 6:15 al mediodía, 12:15. Ahorita yo estoy trabajando con chicos, con estudiantes, y me encuentro que ahora es jornada única, que salen a las 3:30 de la tarde, pero que además tienen jornada extendida, y entonces se pueden quedar a deportes o a lo que ellos elijan, y pueden estar saliendo a las 5 de la tarde. Y entonces yo digo, pero ¿cómo así? O sea, yo los estoy recogiendo en mi ruta a las 6 de la mañana y ellos están saliendo hacia las 5 de la tarde. Yo ya no hago esa ruta porque yo trabajo solo en la mañana. Entonces ya son niños que los veo en la mañana y la ruta de regreso a la casa los hacen los que trabajan en la jornada tarde. ¿Sí? Pero yo me pongo a pensar y digo, ¿cómo es posible que los niños pasen tanto tiempo fuera de casa? Tanto tiempo bajo las ideas y la educación de otras personas. Las educan los profesores. Gracias a Dios por los profesores que aún los educan en principios, en valores. Pero sabemos que cada día la educación es peor. Que ya no se puede mencionar a Dios en las escuelas, ya no se puede hacer la oración que hacían antes, ya no se puede hablar de fe. Los están educando en un pensamiento absolutamente secular y en muchos casos opuesto a los principios y las verdades bíblicas. Son niños que yo les pregunto, y ahorita llegas a la casa y ¿qué haces? No, almuerzo y me quedo ahí hasta que llegue mi mamá en la noche. Entonces yo digo, wow, y es la realidad de muchos niños, muchos. O sea, eso es lo normal ahorita. Y entonces hemos dicho, no puede ser que la iglesia del Señor viva de la misma forma. Porque es que el Señor nos dio la responsabilidad a papá y a mamá. Y es papá y mamá que debe cuidar y responder por sus hijos. En el tiempo mío, los exámenes de historia sagrada eran delante del papá y delante del papá. Entonces, anteriormente se llamaba la historia sagrada. ¿La Biblia? Era un librito que le daban a uno de católico. Una revista. Y venían las historias de esa cuestión. Y los exámenes eran presenciales y el papá y la mamá tenían que venir y sentarse y uno y hacían el examen y delante del papá. ¿Rosalita quería decir algo? ¿No? No, sí, yo quería decir que hace poquito ella me estaba diciendo que en el colegio les pusieron la última canción de Shakira para escribirla. Entonces, todos lo sabíamos. Y esa es la educación actual, imagínense. Y
no queremos juzgar a los papás, no queremos decirles pecadores se van a ir al infierno, no. Yo sé que en muchos casos la realidad actual se ha visto por una necesidad, han tenido que salir a trabajar. Yo sé que hay muchas mamás que sufren dejando a sus hijos porque quisieran estar con ellos y no pueden porque tienen que salir a conseguir ingresos, y yo sé que es la realidad de muchos hogares. Como sé que también hay papás que por gusto dicen, no, mejor que esté en la escuela, mejor que esté en el jardín, y pues yo aquí tranquilo me dedico a otra cosa. Ese es un motivo por el cual los papitos debemos orar, ¿cierto? Yo, pensando en esto, recuerdo el tiempo en que Israel fue esclavo en Egipto. ¿Qué tenían que hacer ellos? Trabajar. Y les ponían ¿qué? Más trabajo y más trabajo. Y los que más sufrían eran los niños, porque el gobierno de ese imperio decía, los hebreos, si una mujer va a parir un niño, un varón, lo tienen que matar, no pueden tener hijos varones. Y hoy estamos en una realidad muy parecida, entonces nuestro sistema nos quiere esclavizar, y nosotros tenemos que empezar a orar por eso, y despertar y abrir los ojos. Entonces, hablando de que los niños duran tanto tiempo fuera de la casa, llegan a la casa y no están los papás, nosotros creemos que la influencia más importante en la vida de los niños son los padres, pero si los papás están ausentes, luego, ¿cómo va a tener ese papá influencia para decirle, hijo, no hagas eso, hijo, eso está mal, hijo, esto es así, esto es así? Si casi ni siquiera tengo relación, no comparto, no como con él, no vivo con él, entonces es más difícil educar en la ausencia. So, hay 5 mentiras que hoy queremos compartir con ustedes, que nosotros hemos creído culturalmente, y vamos a empezar a hablar de ellas. Bueno, una de las primeras mentiras es: los hijos son un obstáculo para cumplir los sueños. Esa es una de las grandes mentiras, sobre todo cuando hablamos de aborto. ¿Por qué? Porque se le acabó la vida, porque ahora qué va a hacer, ya no va a poder estudiar, ya no va a poder viajar, ya no va a poder trabajar, mejor dicho, ese hijo que está esperando le destruyó la vida, ¿sí? Incluso nosotros, padres cristianos, hemos dicho y hecho esos comentarios, y aunque digamos la situación, digamos si es un adolescente o si es un bebé no deseado fuera de un matrimonio, cosa que pues tampoco Dios ha mandado, ¿cierto? Pero pues es la vida de un ser humano, Dios da la vida y ya está ahí. Entonces, ¿cómo podemos nosotros empezar a renegar o a despreciar esa vida que ya Dios ha permitido que viviera, ¿no? Que ya Dios creó? Entonces recuerdo mucho una valla de esas publicitarias grandísimas, muy cerca de acá, cerca de Jugos, California, y decía, la estuve buscando y no encontré la imagen, pero básicamente decía: mujer, sueña, estudia, trabaja, cumple tus sueños, nosotros nos encargamos de cuidar a tu familia. Y había unos números de teléfono totalmente gratuitos, y el mensaje ahorita de empoderamiento femenino es: vive, abandona a tus hijos, no importa a costa de qué, lo importante es que cumplas tus sueños, lo importante es que seas feliz, lo importante es que saques tu carrera adelante. Y yo no quiero decir que todo esto sea malo, pero todo esto no puede ser a costa de la vida y de la salvación de nuestros hijos, porque el Señor nos los encomendó primeramente antes que cualquier otra cosa. Entonces, claro, el Estado está muy preocupado por el cuidado de los hijos y él quiere asumirlo. Y ahorita hay instituciones de todo tipo, lo que decíamos ahorita, nocturnos. Si yo quiero salir a trabajar de noche, hay guarderías nocturnas. O sea, ya los niños ni siquiera necesitan dormir en casa, los puedo dejar en otro lugar y allá me lo cuidan. Y son programas que se ven muy amigables, ¿no? Y son programas que son muy fáciles y gratuitos, y comunícate a estos teléfonos. ¿Y qué? ¿En qué los están formando? ¿En qué los están enseñando? ¿Y qué va a pasar con el alma de mis hijos? Porque lo que está en juego es el alma de mis hijos. Y mi carrera, pues se puede frustrar. Y mi trabajo se puede acabar. ¿Y la salvación de mis hijos qué? Entonces, que el Señor nos ayude. Y dice Salmos 127, 3, 5. Nos lo recordaba Dani con su anuncio. Y dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre.
Como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Dice, herencia, cosa de estima el fruto del vientre. El Señor es el que permite la vida. Y aunque a veces no es en las circunstancias ideales, dice que eso no pierde el valor. Si no fue en el matrimonio, entonces el niño pues ya no es cosa de estima. No, el Señor dio la vida. Y aunque nosotros debemos propender por cumplir el plan de Dios, ¿cierto? El Señor por eso estableció un orden, un matrimonio, una forma de hacerlo. Pues cosa de estima es el fruto del vientre, es herencia del Señor, es algo precioso, es algo preciado. Y nosotros debemos creerlo, iglesia. Y nosotros debemos, mejor dicho, tenerlo ahí tan presente y celebrar la vida y defender la vida. Y si hay vida en nuestra iglesia, tenemos que dar gloria al Señor y honrar esos bebés que están por nacer, esa vida que el Señor ha creado. Amén. Entonces, en la siguiente mentira dice, y esta es muy famosa, todos la vamos a escuchar y alguna vez la creímos: lo importante no es la cantidad de tiempo, sino la calidad. ¿Y cuántos hemos creído esa frase? Entonces, y es nueva, eso es como, bueno, nueva de hace unos cuantas décadas, pero que nos empiezan a decir, sí, hay que dedicarle tiempo a tu hijo, pero mira, no importa la cantidad. O sea, en realidad eso no importa. Lo importante es la calidad. Y entonces tú te vas con la idea de que podemos dejar a nuestros hijos mucho tiempo sin estar con ellos, y con tal de que de pronto, no sé, un ratico en la noche o una vez a la semana o lo que sea, le dedico un tiempo y voy al parque y ya con eso estoy súper bien. Ahora, es como dice Jesús, hay que hacerlo uno sin dejar de hacer lo otro. Porque qué tal yo tenga todo el tiempo del mundo con mis hijos, pero de una calidad pésima, de que no les pongo ni atención, de que estoy todo el tiempo con mi teléfono, de que estoy ahí en la casa con ellos o lo que sea, pero no estoy presente con ellos. Tampoco sirve. Y quiero que miremos un versículo que es Deuteronomio 6, del 6 al 9, y dice, mire, aquí Dios no dice tiempo en palabras, pero sí en la idea. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, mire, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Imagínense que Dios le dice al papá, oiga, usted tiene estos mandamientos, esta palabra, y tiene que hablarle a sus hijos en la mañana, en la tarde, cuando están en la casa, en la comida. O sea, si Dios me manda eso, me está diciendo, pase tiempo con su hijo. Si usted quiere formar a su hijo en los caminos de Dios, como estábamos hablando ahorita al principio, tiempo es lo más importante. Tiempo bien intencionado y tiempo con todo el corazón para estar con ellos y enseñarles en cada situación. A veces el único tiempo que tenemos para hablar con ellos es cuando se portan mal y cuando tenemos que regañarlos. Pero no estamos con ellos en otros momentos del día donde, pasando cosas, podemos enseñarles. Imagínense a Abraham y Isaac, el tiempo que tenía Abraham para decirle a su hijo, hijo, vamos a ir a ofrecer un sacrificio allá en esa montaña, días de camino y días de camino. ¿Y cuántas cosas no le enseñó Abraham a Isaac de la fe andando con él? O imagínense Jesús con su papá adoptivo José. La Biblia en Mateo dice que la gente reconocía a Jesús como el hijo del carpintero, pero en Marcos dice que a Jesús lo reconocían como el carpintero. Eso quiere decir que el legado de José quedó en la vida de Jesús. Le enseñó a ser un carpintero, le enseñó su oficio, le enseñó a hacer lo que él hacía. ¿Qué necesitaba eso? Tiempo. Entonces mis hijos me dicen, papá, entonces tú debes enseñarnos a tocar los instrumentos. ¿Y eso qué requiere? Tiempo con ellos, ¿cierto? Esa es la mentira número 2. Perdón, respecto a la mentira número 2, no solamente está aplicando en la familia, sino también ya en la parte espiritual, en la parte de iglesia. Hay personas que dicen que no se trata de una cantidad de tiempo con Dios, sino la calidad que se le brinda en ese tiempo.
Entonces un ratico el domingo en la iglesia y ya con eso. Entonces pensemos en eso y se van a llevar una tareita esta semana. Ustedes van a hacer un conteo de horas que pasan con sus hijos en la semana. Horas intencionales con ellos. Horas en las al que... día. Al día. O ¿al sea, que día? pasan cada día, o sea, sí. Ok. Por ejemplo, ¿saben yo qué tuve que hacer? Yo tuve que poner una alarma en mi celular que diga, debo jugar con mis hijos hoy. Todos los días me suena eso y me acuerdo que yo tengo que jugar con ellos. Tengo que pasar tiempo con ellos disfrutando. Y muchas veces ya no lo hago. Sí. Eso, entonces yo estoy en casa harto tiempo con ellos, pero vamos a contar es el tiempo intencional que yo me siento con ellos, ya sea hacer el devocional, a leerles un libro, a estar con ellos, a escucharlos, a jugar con ellos, ¿sí? Dedicado a ellos. Y vamos a ver cuántas horas nos salen. Les contamos las que duermen, las que comen, las que están en el colegio, en el jardín, y vamos a ver cuántas horas estamos pasando con ellos. ¿Listo? Tercera mentira. Y esta es una mentira que nos toca mucho a todos. Necesitamos más ingreso y más dinero en la familia. Y venimos en una carrera de consumismo y de necesito más y necesito más plata y no me alcanza nada y todo está carísimo. ¿Cierto? Y eso es una realidad. O sea, yo no puedo decir que eso es mentira. Eso es una realidad. La inflación está, pero mejor dicho, por las nubes y nosotros hemos dicho necesitamos más trabajo. ¿Pero a costa de qué? Pues de todo el día en una oficina o en el trabajo que tengamos. Entonces, vamos a la palabra de Dios y en Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y debemos decir amén a esa palabra y creerla. Y las familias yo creo que de antes la tenían muy clara y por eso decían, cada hijo trae ¿qué? ¿Que cómo van a criarlos? No sabemos, pero siempre salían y se levantaban los hijos, ¿cierto? Eran 12. ¿Cómo se criaron 12 hijos? La misericordia del Señor, ¿cierto? 14, imagínense. Si a mí me dicen cría 14 hijos, yo digo no puedo, no tengo plata, no tengo una casa, ¿cierto? Lo que uno piensa humanamente y es correcto. Pero cuando uno va al Señor, el Señor dice, yo te supliré todo lo que necesites. Todo lo que te falte, yo te lo voy a dar según mis riquezas. Imagínense eso. El dueño de todo nos está diciendo que no nos va a faltar nada porque lo que nos falte, Él no lo va a dar. Entonces yo siento que esta es una de las partes más sensibles porque nos toca vivir por fe. Y a nosotros nos cuesta, porque queremos tener el presupuesto, tenemos planeado esto, porque queremos hacer el viaje, porque queremos llevarlo a la escuela carísima y no tenemos plata. Entonces no trabajemos más. ¿A costa de qué? Pues de dejar a los niños solos más tiempo, hermano Mario. Esta niñeta, básicamente, las ideas de la pareja. ¿Sí? Sí, señor. Yo me acuerdo que cuando esta mujer, yo tenía que salir de la casa de la casa que yo trabajaba en Caño Limón. Sí, señor. La educación básica de mis hijos es parte de la mamá. Entonces, esa es la importancia también de la pareja. Porque yo me acuerdo que yo era 2, 3, 4 meses realmente en la casa de Caño Limón. Era de la parte de las veces. Y me tocaba porque yo no más iba a sacar dinero para poder alimentar a mis hijas. Pero entonces yo confiaba, en ese tiempo nosotros no éramos cristianos, yo confiaba de alguna manera en Dios, porque yo sabía que Cecilia estaba en la casa y ella era prácticamente la que estaba cuidando y la que estaba cuidando. Gloria a Dios por eso, porque el Señor les provistió de todo. Y gloria a Dios porque pueden ver hacia atrás y pueden ver la misericordia y la fidelidad de Dios. Y a veces en el día a día es difícil verlo. En el día a día cuando no tengo, cuando se acabó la plata, es difícil recordar estas promesas y creerle al Señor. Pero Él las ha dejado escritas en su palabra y debemos creerlas y aferrarnos a ellas. Hermana Cecilia. Recuerda de que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y el resto viene por añadidura.
Amén. Así es. Debemos orar por fe. ¿Listo? Debemos orar que el Señor nos ayude a creerle en esta área tan sensible, yo creo que para todas las familias. Es una de las áreas más difíciles. Uno tiene que pedirle mucho a mi Dios el punto de equilibrio. ¿Ya? Porque sí, como decías ahorita, sí existen estas cuestiones, el tiempo, el dinero, ¿sí? Pero orar mucho de que sea Dios mismo colocando el punto de equilibrio en los hogares, con los hijos, ¿ya? Y en el caso de nosotros pues, también con los nietos, ¿no? Así es, sí, señor. Tal vez lo que más nos cuesta a nosotros como padres es hacernos a la idea de un modo de vida más sencillo, ¿saben? A veces también por lo que trabajamos son cosas que de pronto no necesitamos, pero nos cuesta creerlo. Y pues es que es incómodo. Y de pronto a veces vivir en un modo de vida un poquito más sencillo, pues no es tan chévere, ¿cierto? Entonces uno tiene así los amigos que tienen esto, que tienen lo otro, mi familiar, mi hermano, y de pronto uno como que de pronto también se siente mal. Pero por eso digo, esto es algo que hay que orarlo, ¿sabes? Porque es algo que a la final Dios tiene que convencernos de algo. Y en algún momento alguno de nosotros tome una decisión en fe y Dios va a responder. Pero no es fácil. Dice, la cuarta mentira dice, entre más conocimientos y habilidades posean mis hijos, mucho mejor. ¿Sí? Entonces, muchos de nosotros, inglés, francés, o sea, yo hablo con los niños que tengo allá en la universidad, porque yo también dicto a niños en la universidad, además de los que están en carrera, y los niños están en todo, madrugan todos los días súper temprano, los sábados también, llegan a la casa por la tarde y en la tarde tienen clase de francés y de inglés y de no sé qué, y de fútbol y patinaje, o sea, están llenos de una agenda absurda porque creemos que entre más conocimientos y más habilidades, mucho mejor. Pero quiero que vean esta frase a continuación, ahí está en la pantalla, dice, si los padres, ¿me ayudas con la siguiente, por favor? Eso, si los padres han criado a sus hijos para ser médicos, abogados, deportistas, músicos, etcétera, pero no los han criado para honrar y obedecer a Dios, han fallado. Entonces esa es una de las mentiras también que tenemos los papás, es como la educación, ¿cierto? Entonces la educación es que universidad, posgrados, que sepan esto, que sepan aquello, pero si no los hemos educado para honrar y amar a Dios, pues fracasamos aunque tengan todos los títulos, sean los más exitosos y les vaya súper bien. Jeremías 9, 23 al 24 dice esto, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ¿sí? Ay, el doctor, mi hijo es un doctor, es que es un pilo. Ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe sus riquezas. Muchos de nosotros educamos a nuestros hijos para que tengan plata, para que no les falte nada. Pues qué bueno. Pero no se alabe el rico en sus riquezas, más alabes en esto el que hubiere de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque esas cosas quiero, dice Jehová. Muy claro, ¿cierto? Última mentira. Una cosa. Sí, señor. Allá, Dani. Que en los países donde hay mayor tema de educación, en donde hay más productividad y se les enseña que todo el tiempo tienen que estar súper disciplinados estudiando y haciendo ese tipo de cosas, hay mayor tasa de suicidios en niños y adolescentes. Así es, Dani, gracias por compartir el dato. Iba a comentar que quizás nos sucede con toda la frecuencia y naturalidad del mundo que todos nuestros esfuerzos están direccionados hacia tener hijos para mostrarle a la sociedad, pero nunca, escasísimas veces, para mostrárselos o ponerlos al lado de Dios, como hizo Ana con Samuel. Eso no pasa por nuestro corazón. Sí, señor, y ha sido como una competencia, ¿no? Yo quiero que mi hijo reluzca ahí, que sea el que se porte mejor, el que sea más juicioso, el que aprendió a leer más rápido, el que se sabe los números mejor. Sí, es como una carrera porque nosotros como que queremos que sean los mejores,
y así recibir como honra y elogios por eso. Pero el que conoce el corazón es el Señor. Y si el corazón de nuestros hijos es egoísta, es orgulloso, es mentiroso, es desobediente, pues es el Señor el que lo conoce, y a la larga ellos van a sufrir las consecuencias, porque mientras estén pequeños y los tengamos en nuestro dominio, entre comillas, pues bueno, ahí más o menos los hacemos comportar. Pero los chicos llegan a la adolescencia y ahí dicen, adiós, ya no quiero, no me importa, no me interesa, y en la juventud pues peor. Y ya el papá y mamá no pueden hacer nada, porque el tiempo que tenían con ellos ya pasó, ya la influencia que podían ejercer sobre ellos, ya se fue esa oportunidad y ya no volverá. Ya no hay nada que hacer. O sea, ya más que la misericordia de Dios y las oraciones por ellos, no tenemos mucho más que hacer. La última mentira es: no estoy capacitado ni tengo la paciencia para enseñar a mis hijos. Es mejor que otros lo hagan. Entonces, allá decía el hermano Mario, yo estaba tranquilo porque estaban con mi esposa y mis hijas estaban con ellas. ¿Quién más que papá o mamá para amar a sus hijos? ¿Quién? Puede que el profesor de la escuela, mire, sea una eminencia y sea paciente y estudió para eso y tiene dos doctorados y es lo mejor. Pero ¿quién va a amar a mi hijo más que yo? ¿Quién? Si yo, que soy su mamá, no puedo dedicarle tiempo y amor a él, y cuidado y enseñanzas, no creamos que alguien más lo va a hacer. Gracias a Dios por esos profesores que están en los colegios enseñando y cuidando a nuestros hijos. Uno como papá se siente agradecido cuando ve que alguien lo cuida bien, ¿cierto? Uno se siente como aliviado, como tranquilo, ¿sí? Pero los primeros que fueron llamados a educar a los hijos son papá y mamá. Y aunque el profesor le enseñe muy bien los números y los países y la geografía y la biología, el Señor me ha dado una responsabilidad de criarlo en el temor de Él. Y eso no lo va a hacer la profe de escuela dominical. Y gracias por los profes de escuela dominical que estamos aquí y que queremos enseñar a los niños, pero eso no lo vamos a lograr nosotros. Lo va a lograr papá y mamá en casa, enseñando a los hijos. Y dice Santiago 1, del 5 al 6. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pidan a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y a veces las mamás nos encontramos, uy, es que yo no tengo paciencia, es que yo no puedo. Yo me he encontrado muchas veces en esa situación. Y tengo que decir, Espíritu Santo, Señor, ayúdame. Ayúdame, porque yo soy referente para mis hijos, yo soy ejemplo para ellos y yo necesito enseñarlos bien. Y si estoy estresada, y si estoy cargada, y si estoy con la paciencia desbordada, necesito hacer un pare, necesito pedirle al Espíritu Santo que me ayude, y el Espíritu Santo está ahí guiándolos. Porque aunque la tarea es muy difícil, el Señor ha prometido estar con nosotros y nosotros debemos creerle. La tarea es dura, a veces no tenemos, decía un predicador, es que ustedes, los papás, en este momento lo están dejando todo, lo están dando todo a su jefe, lo están dando todo a su trabajo, lo están dando todo a su estudio, lo están dando todo en el transporte público, y cuando llegan a casa ya no tienen nada, ya no tienen nada que dar, ya no tienen nada que darle a sus hijos más que, por favor, váyanse a dormir y mañana será otro día. Y en ese se nos convierte el día a día. ¿Y qué le estamos dando a nuestros hijos? Somos los más capacitados, no porque seamos los más talentosos, sino porque el Señor nos dio esa tarea y el Señor nos ayuda todos los días y nos da las herramientas que necesitamos para educar y para bendecir a nuestros hijos. Amén. Y además pensemos que la familia es un proceso en el que Dios también nos forma. Entonces me cuesta tenerle paciencia a mi hijo, a mi esposo, a mi esposa. Pues amén, qué bueno, Dios quiere formar mi carácter. Repasamos esos cinco mentiras. Los hijos son un obstáculo para cumplir los sueños, ¿sí? Pues nada, mentira. Lo importante es... Pueden poner ahí la mentira y pueden poner la verdad bíblica, que es el versículo. Salmo 127, 3 al 5. Lo importante no es la cantidad de tiempo, sino la calidad. Segunda mentira, Deuteronomio 6, del 6 al 9.
Tercera, necesitamos más ingresos y más dinero en la familia. Cita bíblica Filipenses 4:19. Entre más conocimiento y más habilidades posean mis hijos, mucho mejor. Esa es la cuarta, Jeremías 9:23 al 24. Y no estoy capacitado para, ni tengo la paciencia para enseñar a mis hijos, mejor que otros lo hagan. Santiago 1, del 5 al 6. Iglesia, para terminar, quiero que pensemos en esto. Teníamos esto preparado, pero la verdad se me quedaron las pelotas. Pero imagínense que nosotros los papás somos como malabaristas y tenemos ahí en las manos como 4 pelotitas, ¿sí? Que si puedes poner como la siguiente imagen, perdóname, gracias, por favor. Nosotros somos como malabaristas. Una de nuestras pelotitas se llama, por ejemplo, mi vida laboral, ¿sí? Y entonces yo haciendo malabares descubro que si se me cae la pelota de la vida laboral, es una pelotita de goma que rebota y yo esto la vuelvo y la cojo y sigo, ¿cierto? O otra pelotica es mi vida profesional y mi capacitación y mi estudio. Y me doy cuenta que ahí haciendo sus malabares, porque como tengo tantas cosas que hacer, si se me cae esa pelotica, pues esa pelotica vuelve y rebota porque también es de goma o es plástica. También tengo mi vida social. Muchos papitos, ya casados y ya con hijos, juegan mucho con su vida social y está muy bien. Pero a veces muchos quisieran seguir viviendo como solteros, pero ya no lo son, están casados y tienen una responsabilidad. Ya lo que hacías como soltero no es posible. Y si juegas con esa pelotica también de tu vida social y se cae y perdiste amigos y demás, pues esa también se puede volver a recoger. Pero date cuenta que la familia es una pelota de cristal. Y si esa se nos cae, pues el daño puede ser tan grave que solo un milagro de Dios lo puede reparar. Yo puedo volver a conseguir un trabajo, yo puedo volver a ser amigos, yo puedo. Hay gente que termina haciendo posgrados ya muy, muy viejo. Y hay muchas historias de gente que logró el éxito material y profesional mucho más adulto. Y está bien. Pero a veces por tratar de hacerlo todo, una de esas pelotitas que se me caiga al piso se llama familia, se llama esposo, se llama esposa, se llaman hijos. Y el quebranto es muy grande. Entonces, ¿saben cuál es la moraleja de esto? Los papás no podemos con todo. No podemos con todo. No podemos pretender ser los mejores a nivel profesional, los más duros a nivel laboral, los más duros en todo esto y al tiempo ser buenos padres. Tenemos que empezar a priorizar. Y es lo que decía el hermano Luis Eduardo, hay que encontrar un equilibrio, ¿cierto? Hay que organizar nuestras prioridades y decir, ¿a qué le debo dedicar más tiempo y atención? Tal vez con el trabajo no elegimos, yo no elijo dedicarle el tiempo y atención a él, pero el trabajo me está absorbiendo. Y resulta que si hoy me despiden del trabajo, mañana ya tienen a alguien en mi lugar, ¿cierto? Donde yo trabajo tienen una base de datos y cada vez que un compañero renuncia, ya tienen listo otra persona con papeles y todo, solo es que la persona venga y firme y tienen su banco de candidatos ahí que me pueden reemplazar. Y así pasa en los trabajos. Si yo hoy no estoy en mi trabajo, no importa, mañana van a poner a otro y alguien por allá me va a extrañar y a la semana ya se van a olvidar de mí. En mi grupo de amigos, decía mi esposo, pues bueno, lástima que ya no esté Lorena, pero bueno, seguimos saliendo y jugando y divirtiéndonos y pues seguimos con la vida, ¿cierto? Mi hermano Mario. Hay un dicho que dice que si ahora hace falta no te llegues. Y así es en todas las áreas. Pero en la familia somos irreemplazables. En la familia no hay alguien que venga y diga yo tomo el lugar de mamá de estos niños o de papá de estos niños. Nadie lo va a hacer. Si tú no lo haces, su vida se va a destruir y nadie se va a ocupar de eso. Y el Señor nos va a tomar cuentas porque son los hijos que el Señor nos dio. Y en sus vidas nadie puede hacer lo que papá y mamá puede hacer. Ni su maestra, ni su abuelita, ni la persona que lo cuida. Nadie puede sembrar en el corazón de los hijos lo que papá y mamá pueden hacer. Porque la influencia que papá y mamá tienen no la tiene nadie más. Y si papá y mamá no lo hacen, serán vidas destruidas y almas perdidas en la eternidad. Quiero pedirles por favor que nos pongamos de pie.
atentos a eso, importante. Hermano Luis Eduardo. Es que pues a mí me parece duro lo que está pasando hoy en día. Las parejas se están separando. ¿Sí? Y entonces uno le pregunta al amigo, bueno, ¿y por qué se separó? No, es que ya no trabaja. Le digo, ¿cómo así? Si es que ya no me da, no sé usted qué da. Sí, pero es que no tengo trabajo. O si gano muy poquito. Pero es que es su esposa. Ya, y ella sí me reemplazaba, así me hace esto. Ya, y tus hijos ya pueden haber 200 en una calle y tú ves a tu hijo allá y allá se le siente más por su hijo lo saca. Porque lo conoce y lo llamas por tu nombre y él te entiende. Y así mismo pasa con Dios. Yo creo que Dios lo ve a uno en la multitud, ya, y lo ve a uno al hijo, ¿sí? Y Julián, como ya vimos cada uno de nosotros, dice, ven para acá y te llamo por tu nombre. Y te va a colocar un nombre nuevo, y así dice la Biblia, ya. Entonces es como el sentido de pertenencia y de la responsabilidad que tenemos como cristianos, ¿sí? No podemos ser como el mundo esté de afuera. El mundo está loco, decía a mí, pequeñito mío, Ian, digo, abuelito, tú estás loco, yo estoy loco, todos estamos locos. Decía, pues puede ser, pero nosotros somos hijos de Dios, ya, y estamos de locos, pero de reyes. Gracias, hermanito Luis Eduardo. Y es que la sociedad nos ha hecho creer que cuidar los hijos es una tarea deshonrosa. Y a mí me han dicho, pero usted estudió para estar en la casa, pero cuando va a empezar a trabajar de verdad. Y nos presionan, ¿cierto? Y uno se empieza a sentir mal, se empieza a sentir como chiquito, como que ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y nos toca volver a la Biblia y decir, estoy sembrando para la eternidad. Y aunque la sociedad no lo entienda, no lo apruebe, no lo avale, no lo apoye, yo estoy cumpliendo con el mandamiento que me dio el Señor. Entonces, si alguien nos quiere hacer sentir mal por eso, levantemos la cara con orgullo, con alegría, con gozo, porque estamos cumpliendo el mandamiento del Señor y no estamos abandonando a nuestros hijos. Así es. Mi hermanita Ceci, ¿vas a decir algo? No, que estoy de acuerdo. Ok. ¿Es honroso ser mamá? Es honroso cuidar a tus hijos. Es honroso estar con ellos. ¿Y para qué ponerle cuidado al mundo? Si es que el mundo no me dio ni el gozo, ni la vida, ni me perdonó los pecados. Hagamos lo que Dios nos pida. Yo quiero ser. Dice, la maternidad es sagrada, la feminidad es hermosa y ser ama de casa es una ocupación honrosa. Y nosotros, la iglesia, debemos honrar a las amas de casa. Y que no seamos nosotros los que decimos, ¿y cuándo va a trabajar? Que seamos los primeros en decir felicitaciones por estar sacando a tus hijos adelante, por estar cuidándolos y bendiciendo sus vidas. Eso está muy bien, iglesia. Y la iglesia tiene que ser contracultural, porque no nos amoldamos a este siglo ni a este mundo, ¿cierto? Sino que transformamos nuestro entendimiento por medio de la palabra de Dios. Yo quiero terminar con esto, un versículo en Jueces capítulo 2. ¿Recuerdan lo que les pregunté al principio? Si nosotros muriéramos hoy, ¿qué será del alma de nuestros hijos? ¿Seguirían a Jesús o no? La historia que abrimos en Jueces capítulo 2 dice que esos padres en efecto murieron. ¿Y saben qué? Si nosotros seguimos creyendo estas mentiras y no obedecemos a Dios, lo que le pasó a esta generación que nos cuenta la Biblia es lo que le va a pasar a nuestros hijos. Y yo creo que mientras yo leo esto, usted piensa en su hijo y en su hija y escuche lo que dice. Después los hijos de Israel, es decir, los hijos, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, sirvieron a ídolos. Dejaron al Señor. Y cada uno de nosotros ya muertos, ¿cómo vamos a hacer, no? Dejaron al Señor, el Dios de sus padres, que les había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron el enojo de Dios. Y dejaron al Señor, otra vez lo dice, y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel, contra
nuestros hijos, el furor de Dios, el cual los entregó en manos, fíjense que esto le pasara a su hijo, qué horrible, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano del Señor estaba contra ellos para mal. Como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron grandísima aflicción. Yo pregunto, yo creo que todos amamos a nuestros hijos. ¿Nosotros queremos este futuro para nuestros hijos? ¿Queremos eso que acabo de leer? ¿Sí o no? ¿No? Entonces nosotros tenemos que ponernos los pantalones. Tenemos que ser un papá y una mamá presentes. Y tenemos que morir a muchas cosas. Porque de eso se trata. Una frase que nunca voy a olvidar. El día que David iba a nacer, mi mamá me dijo: estás a punto de ser algo que nunca en la vida dejarás de ser. Y me dio tanto miedo. Yo dije: nunca me voy a salir de esa responsabilidad. Tenía un miedo que no se imaginan. Y es verdad. Es una responsabilidad muy grande, pero tenemos que asumirla. Que todos nosotros un día tengamos coronas, nietos que amen a Dios. Señor, aquí estamos esta mañana, y te pedimos perdón, Señor, porque hemos jugado a ser malabaristas, Dios. Hemos creído las mentiras que este mundo y esta sociedad nos ha dicho una y otra vez. Hemos sentido que nuestros hijos son un estorbo para nosotros. Te pedimos perdón por eso. Tal vez la vida de cada uno de nosotros ha sido diferente, tal vez la vida de un... tal vez muchos no fueron deseados, pero tú nos diste esa bendición. Y nosotros hemos tratado de hacerle el quite a los niños, nosotros hemos buscado la manera de pronto de sacarlos de nuestro cotidiano, de sacarlos de nuestro tiempo, de no estar ahí presentes para escuchar sus... A veces pensamos tonterías, de no estar ahí presente para escuchar las cosas que dicen, o estarlos corrigiendo, o estarlos educando, Señor. Y lo hemos entregado a otros, se lo hemos dado a la abuela, al abuelo, se lo hemos dado al tío, a la tía, a los hermanos, se lo hemos entregado al vecino, a la vecina, al colegio, al jardín. Y hoy te pedimos perdón si de pronto en nuestro corazón nosotros hemos querido eso, Dios. Pero también hoy queremos orar y decirte: Dios, danos un corazón de padres, porque tu palabra dice en Malaquías que enviarás un espíritu que hará volver el corazón de los padres a los hijos y después es de los hijos a los padres. Pero el primer corazón que se tiene que convertir es el nuestro. El del padre se tiene que convertir hacia el hijo. Y hoy oramos y te pedimos: ayúdanos a convertir nuestro corazón hacia nuestros hijos, a volver nuestro corazón y nuestros esfuerzos hacia esos hijos, Señor. Yo ahorita recordaba este proverbio que dice que más vale perro vivo que león muerto. Yo lloro por esos padres que de pronto dicen: no, pero ya mis hijos están muy adultos, ya se me pasó el tiempo, ya no puedo hacer nada, y tal vez se sienten apenas como un perro en comparación con un león. Pero más vale estar ahora vivos, incluso si tal vez ya no tengo a mis hijos pequeños. Hoy puedo hacer algo por ellos, hoy puedo seguir insistiendo, hoy puedo seguir orando por ellos, hoy puedo seguir clamando por sus vidas y su salvación, Señor. Perdónanos, Señor, y si haciendo malabares hemos dejado caer la pelota de la familia, de la paternidad, del matrimonio, pues te pedimos que nos perdones y que restaures nuestro hogar, Señor. Yo quiero invitar ahí a los padres a que ahí donde están levanten una oración por su hijo. Vamos a subirle un poquito a esa música y cada uno va a orar por su hijo en forma audible. Levante su voz. Usted es el papá, usted es la mamá, usted es el que Dios ha puesto ahí para bendecir a esos hijos. Así que ore por su hijo, por su nombre. Pídale a Dios que lo bendiga. Pídale perdón a Dios si usted le ha fallado a su hijo. Si usted ha faltado o lo ha herido, pídale perdón a Dios. Y levante una oración sincera y personal en esta mañana.
padres tiene para esta iglesia. Oramos por los padres que no han estado presentes y te pedimos que nos ayudes a trabajar juntos como papás para rescatar a nuestros hijos y a las nuevas generaciones y sacarlos y llevarlos del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. Que así lo haga el Espíritu Santo, Señor, y que en esta familia en Dios se levante una comunidad de padres que están preocupados por educar y por llevar a sus hijos al reino de los cielos. En el nombre de Jesús, amén, amén, papito, de la gloria a Dios. Y bendigamos a nuestro Padre. Y creemos que vienen cosas bien especiales para los papás. Dios ha puesto ahí como planes también en nosotros para ser como padres. Y que, bueno, dispongan tiempo para que uno de estos días nos encontremos y charlemos y nos tomemos unas 11 en los papitos y empecemos a trabajar con nuestros hijos. Amén. Decirles que también ha sido muy valioso escuchar los aportes de todos ustedes, porque somos un grupo de papás y entre todos tenemos tanto conocimiento y tantas cosas reveladas de parte de Dios que entre todos nos podemos edificar